Hola Muadicto, debido a la insistencia de la comunidad tuve que adelantar la publicación de este video, y es que de seguro tienes algunas dudas sobre el Combat Power, pero quédate tranquilo que aquí está tu amigo Sator para explicártelo, como siempre con buena teoría. Así que coge tu bolsita de snacks, ten a la mano tu bebida favorita y ponte cómodo que iniciamos con el video. Para cubrir la explicación del Combat Power, he dividido este video en los siguientes topics: Magic Power, el Combat Power en PvM y PvP y algunas recomendaciones. Explicar este parámetro no es tan sencillo, y para eso usaré lo ya mencionado en mi video de Damage y Hits, pero centrándonos solo en el concepto de Damage. La razón de que esta explicación no sea tan sencilla recae en que la W roja a veces usa las mismas palabras para referirse a distintas cosas o usa distintas palabras para referirse a lo mismo. Intentaré de todas formas emplear referencias visuales y de conceptos de forma simple para que lo entiendas. El Magic Power, en teoría, es el valor adicional que proviene de un skill y que se aplica sobre el damage que tiene tu personaje, participando así directamente en el cálculo del hit a la par del skill damage. Esto quiere decir que cada skill que tiene tu personaje brinda un adicional de daño al Wizard Damage en personajes mágicos. Si ese es el concepto, ¿dónde está lo complejo? Pues el problema es que si bien los Moons, los Earrings, el Árbol 800 y los Seeds te brindan adicionales de skill damage, estos no se comportan de la misma forma en el cálculo matemático de tu damage final. Solo podemos asegurar que tener más skill damage aumentará el damage y por ende permite hits más altos. Para ubicarnos en la interfase del juego podemos ver aquí en el menú C el valor mínimo y el máximo de tu Wizard Damage, mientras que el adicional de damage generado por la acumulación del Magic Power se encuentra aquí entre paréntesis. Y antes de que te confundas Muadicto, te repito que este adicional no solo responde al skill damage o al damage propio del skill que usas, sino también a los adicionales que brindan ciertos ítems como pueden ser el porcentaje de Wizard en armas, los pets, los earrings, las alas, etc. Entonces, concretando la idea, este número entre paréntesis se adiciona al valor aleatorio que se toma para el cálculo de tu hit. La teoría de cómo el damage interviene en el hit ya la expliqué en el video correspondiente, pero a manera de repaso te comento lo siguiente. Cuando atacas a un enemigo, sea un bicho u otro jugador, algún valor, ya sea el mínimo, el máximo o algún otro que se encuentre dentro de este rango de tu damage, es afectado por este adicional entre paréntesis, y ese resultado es el que se procesa para el cálculo del hit. Disculpando la insistencia, te recomiendo nuevamente revises mi video de Damage y Hits para que te quede súper claro este proceso. Lo anterior es muy probable que ya lo sabías respecto al Wizard Damage y al Magic Power, pero entonces, ¿para qué lo estoy repasando si este es el video del Combat Power? Y la razón es que hay una similitud principal y un par de diferencias importantes entre estos dos parámetros potenciadores. El Combat Power, al igual que el Magic Power, es un potenciador que es afectado por la virtud exponencial del personaje, es decir, esta va aumentando con la incorporación de stats sean amarillos o celestes. Sin embargo, quizás la diferencia más resaltante es que este Combat Power no obedece al adicional de daño que brinda el skill que usas, y más bien sí al porcentaje de Combat Power adicional del arma y a los stats de la virtud. Por eso es que en el caso del adicional que genera el Magic Power, este sí varía conforme cambias los skills, mientras que en el caso del Combat Power, este no cambia. Y quizás te preguntes cuál es el sentido de esto, o es que el juego sigue desbalanceado. Y no, Muadicto, lo que sucede es que lo mágico y lo melee no se comporta de la misma forma, y para eso voy a explicártelo de la siguiente manera. Y por favor, esto es solo un planteamiento simple, así que no te vayas a alterar. Un staff tiene Attack Power y Wizard Power, e imaginemos que en el mundo de la magia, la madera tiene la capacidad de aumentar el daño que genera un hechizo, tal como se plantea en novelas de magos y hechiceros, incluso en películas. Pues entonces, si agarras a golpes a un bicho con un staff de madera, probablemente no le hagas mucho daño, porque la madera no es un material tan duro, y justamente esa dureza vendría a ser el attack power de tu staff. Sin embargo, como dijimos al inicio de este ejemplo, las propiedades de la madera sí permitirían que si atacas con un hechizo, causes mucho daño, y esa propiedad de la madera de potenciar tu hechizo vendría a ser el Magic Power. Ahora bien, si tomas una espada de metal y agarras a golpes al bicho, obviamente le vas a hacer daño porque el material de la espada es duro, y esa dureza pues también sería el Attack Power. Si quisieras potenciar el daño de esa espada en cada ataque, deberías obviamente mejorar su filo, y ese filo vendría a ser su Combat Power. Ya con este ejemplo entiendes por qué el adicional que da el Magic Power varía con cada skill mágico, mientras que el Combat Power no.
Esto es básicamente el concepto del Combat Power, y de seguro tú también como jugador experto lo inferiste al igual que yo. Pero la razón por la cual no hay contenido de creadores explicándote su comportamiento es porque lamentablemente la W roja en su programación ha considerado a 3 parámetros distintos como Skill Damage, que como ya dije antes es un parámetro que también interviene en este adicional entre paréntesis. Incluso si colocas el cursor sobre la barra de shortcuts podrás ver que los skills contienen un adicional de Skill Damage que tiene el calificativo de imprint entre paréntesis. Y es que ese debería ser el multiplicador que genera el adicional entre paréntesis aquí, pero tal como te dije hace unos instantes, algunos de los nombres que colocan a los parámetros que participan de los cálculos terminan generando mucha confusión. Ojo que el Combat Power de tu personaje no es lo que se muestra aquí en el arma, este es el incremento de Combat Power que brinda el arma, ya que el Combat Power es algo innato en el personaje, es un parámetro que se relaciona con el Attack Power, tal como el Wizard Power de algunos personajes mágicos se relaciona con el Magic Power. Así que no te obsesiones con este porcentaje de aquí, ya que es solo un indicador de cuánto Combat Power tienes acumulado. Deberías en todo caso enfocarte en el efecto sobre tu damage y sobre el adicional que ves aquí entre paréntesis, porque como dije antes, ese es el número que va a adicionarse a tu damage aleatorio para el cálculo del hit. Sobre el Imprint Skill, este es un concepto que no se logró terminar, ya que por el nombre debería referir solo al hecho de que un skill puede colocarse en la barra de shortcuts, pero resulta que guarda relación con un adicional de daño que en la Season 10 se estableció en el sistema elemental, y es que en esa época se le otorgó mayor Imprint Skill a los skills que tenían el mismo elemento que el pentagrama que tu personaje usaba. Luego de darse cuenta que no tenía ningún sentido hacer esto debido a todo lo que te he explicado en este video sobre el adicional de daño, la W roja decide retractarse, eliminando la relación con el pentagrama que usabas, pero deja las cosas a medias con la salida del nuevo sistema elemental. Por eso es que es muy difícil establecer el cálculo matemático de los adicionales entre paréntesis. El Combat Power, tal como te expliqué, es un potenciador de daño, y este potenciador se ha actualizado en algunos personajes del Mu, pero las características de vida, defensa y defense rate de los bichos siguen siendo las mismas. Entonces, por lógica matemática, esto permite que tu personaje tenga hits más altos. Y en ciertos casos en los que por temas de recursos no contabas con buen equipamiento, pues este potenciador puede ayudarte a romper la defensa de los bichos, y por ende tus hits excellent, critical, double e ignore estarán a todo su potencial. Como acabo de decirte, esto es muy beneficioso para personajes que no podían romper la defensa de los bichos, por la razón que sea. Pero antes de que te emociones, me temo que hasta esta parte de la actualización solo ha sido activado el Combat Power para ciertos personajes, los cuales son el Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter y el Slayer. El comportamiento del potenciador sobre el Attack Power en cuentas generales es tal como te expliqué en el tópico anterior, pero el incremento del Combat Power tiene ciertas características según el personaje. En esta ficha podemos ver a los personajes a los que se les ha incorporado el Combat Power, así como los atributos que potencian este parámetro. Y no te preocupes por tomarle un screenshot, ya que como siempre las fichas estarán en mi Instagram y en mi canal de WhatsApp. En el caso de Dark Knight, el efecto del Combat Power se potencia con el aumento de la virtud de fuerza. Para el caso del Slayer, la virtud potenciadora es la agilidad. En el caso del Magic Gladiator, ahí sí hay una particularidad, y es que son dos virtudes las que potencian el Combat Power. Sin embargo, el efecto de incrementar la virtud de fuerza tiene un leve mejor resultado que cuando incrementas la agilidad. Y esto me parece una excelente forma de generar un balance, ya que de por sí un 2 SMK, debido al arma y al buff que tiene, ya cuenta con un daño muy alto. Por el contrario, el SMK, si bien cuenta con un daño menor, el porcentaje de Combat Power de cada una de sus dos armas se suma, compensando así y balanceando ambas variantes del MG. Si no sabes qué es el 2SMK y el SMK es porque no has visto mi video del Magic Gladiator. Te recomiendo que lo veas para que conozcas sobre las variantes del MG y las características de cada una de ellas. Finalmente, las virtudes que potencian el Combat Power en el Rage Fighter son la agilidad y la estamina. Y si bien el incremento es casi igual con el aumento de estas virtudes, sigue siendo mucho mejor un ARF, por lo que en este caso no siento que haya un balance como en el caso del MG. Ya en el campo, y como dije antes, el potenciar el damage procesado en el hit para que sea alto o sea lo suficiente como para romper la defensa de los bichos, permite que tu personaje que estaba a punto de quedarse en Lorencia como Market Char vuelva a ser uno de tus preferidos. Sin embargo, ten en cuenta que para PvP otra es la historia, y te voy a explicar por qué. Si bien el concepto de los hits es el mismo, en PvP existe el problema de la defensa, y es que en los eventos de alta competencia los jugadores enemigos tienen sets con defensa abismal, cuentan con habilidades de Absorb, tienen la oportunidad de curarse, de usar scrolls de la X-Shop y tienen la capacidad en ciertos casos de evadir los hits. Con todas estas características no basta con tener un buen porcentaje de Combat Power y llegar a la cifra que rompa la defensa de tu enemigo. Es más que necesario contar con una buena arma y un ser root.
ya que el Ignore y el Double Damage pasan a ser muy importantes para bajar todo el HP antes de que el enemigo se cure. Deberías siempre en PvP tomar en cuenta el Skill Damage, y esto porque emplear ítems que eleven tu Skill Damage y combinarlos con el SD Decrement va a ayudar a consumir el SD de tu enemigo de forma muy rápida, y con esto empezar a consumir su HP casi de inmediato. Y en caso tengas suficientes recursos, puedes combinar este efecto con el Paralyzing de un Ertel Radiance. Con este último tip, estoy seguro de que ya entiendes por qué empleo armas sockets en el Castle Siege. Ahora, y como siempre en base a lo antes explicado, vamos con las recomendaciones. No te pongas a subir las virtudes exponenciales del Combat Power a lo tonto, no todo es Attack Power. Recuerda lo que le pasó a Trunks contra Cell. Entonces, antes de finalizar con la colocación de tus puntos, debes tomar en cuenta la velocidad. Ya que el Combat Power va a exponenciar tu Attack Power, vas a poder destinar puntos a tu velocidad. Repito, no te desesperes por subir más tu daño, deja que el Combat Power haga su trabajo y tú enfócate en aumentar tu velocidad. Para el caso del BM, por lógica es mucho mejor usar dos armas de una mano que una de dos manos, pero para el MG la cosa cambia. Si bien ya te dije que cuando usas dos armas el porcentaje de Combat Power de cada una se suma, esto no indica que vas a pegar más. Recuerda que lo que importa no es el porcentaje de Combat Power que te indica el menú C, sino el adicional entre paréntesis. En el caso del RF la verdad sigue siendo mucho mejor tanto para PvM como para PvP la variante del ARF, así que disfruta de su Combat Power pero siempre con armas Mastery. Para el caso del Slayer no descuides mucho la fuerza, 1500 puntos en esta virtud creo que es lo más adecuado. Como dije antes, deja que el Combat Power haga su trabajo. Asimismo, y como lo dije en otros videos, es muy importante tener buena velocidad. Si bien las armas que tienen porcentajes de incremento de Combat Power son las Sockets, las Mastery, las Archangel y las Blessed Archangel, es sumamente importante que establezcas primero cuál será tu objetivo en el juego y con esto determinar la mejor arma siempre acorde a tus recursos. Una Blessed Archangel tiene full options, pero si lo vas a usar para PvP es mucho mejor una Mastery. Si vas a jugar PvP y no tienes muchos recursos, es mejor usar unas Sockets. Por el contrario, si tus recursos son ilimitados, sin lugar a dudas las armas Mastery son la mejor opción. No te desesperes ni te enfermes por conseguir armas Mastery con 3 opciones. Está bien que uno siempre quiera lo mejor para su personaje, pero te estoy siendo muy sincero al decirte que no hay mucha diferencia entre un Mastery de 2 opciones y otra de 3 opciones. Probablemente hay muchos modictos que te dirán lo contrario, porque deben siempre darle valor a lo que tienen, y esto es un aspecto natural en los seres humanos, pero cumplo con, según mi experiencia, decirte cómo son las cosas. Hasta aquí el video, Muadicto. Si consideras que la información fue útil, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. En la caja de comentarios déjame saber cuál de los personajes que ahora tienen Combat Power vas a jugar.